Buenas noches para todos, mi nombre es Marcos Martínez, tal vez muchos de ustedes me conocen, quizás muchos no. Llevo 42 años de haber conocido la palabra de Dios y el Señor me inquieta a compartir un pasaje o varios pasajes bíblicos acerca de estos últimos tiempos, acerca de la venida del Señor Jesucristo. Quiero leerles rápidamente Hechos capítulo 1, versículo 6, que dice así: Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Y quiero inmediatamente también leerles Mateo 24 del 6 en adelante para relacionarlo con este mismo pasaje. Dice así: Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Entonces, lo que quiero compartir es que el Señor, hace más de 2000 años, vino aquí a la tierra, nos visitó, siendo Dios se hizo hombre, vino a cumplir una misión. La misión de él era venir y enseñarle a los hombres a vivir una vida recta delante de Dios. Vino, sembró la semilla del Evangelio, dejó sus enseñanzas, preparó 12 discípulos. En el pasaje de Hechos 1:6, que ya hemos leído, dice que después de que él murió y resucitó, se le apareció a sus discípulos, los que comisionó, les dio órdenes, les dijo: yo me voy, antes yo predicaba la palabra, antes yo sanaba a los enfermos, antes yo echaba fuera demonios, pero ahora les ordeno que ustedes vayan y lo hagan. Pero recibiréis poder, pero recibiréis el poder del Espíritu Santo para que lo puedan hacer. Entonces le da órdenes, y dice la Biblia que mientras él les está hablando a ellos, les está dando instrucciones, dice que fue levantado, se fue elevando mientras él hablaba, y dice que llegó a las nubes y fue tapado por las nubes. Los discípulos lo estaban mirando y escuchando y estaban atónitos. Se quedaron arriba mirando para el cielo, perplejos, porque era una experiencia sobrenatural, algo que nunca habían visto. Y estaban tan perplejos que no se habían dado cuenta que al lado y lado habían dos ángeles. Estos dos ángeles le dijeron a los discípulos:
varones galileos, ¿qué miráis? Este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así mismo vendrá. Entonces, eh, ahí tenemos la promesa de que el Señor Jesucristo volvería otra vez. Desde entonces se está predicando la venida del Señor Jesucristo. Por eso muchas de las personas que no son cristianos, cualquiera que sea su creencia en Dios, habrá escuchado muchas veces esa frase que dice Cristo viene. Y habrá visto en los postes, en las piedras, en las montañas, en diferentes sitios, ese mensaje de Cristo viene. Porque realmente Cristo lo prometió. Los ángeles lo dijeron, se lo dijeron a sus discípulos. Este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así mismo vendrá. Pero muchos se preguntarán, tal vez los cristianos ya saben cómo es que Jesucristo viene y a qué viene, pero hay muchas personas que han vivido una vida relajada, una vida apartada de Dios, y que han visto este letrero de Cristo viene y nunca se han dado por apercibidos. Y de pronto por un momento creen que Cristo viene y va a venir otra vez sobre la tierra y va a venir a enseñar y va a venir a hablar con los hombres, a enseñar a los hombres. No, el Señor Jesucristo vino a sembrar el mensaje, vino a capacitar, a dar unas enseñanzas para que el ser humano las ponga en práctica. ¿A qué viene la segunda vez? El Señor viene la segunda vez a mirar quién escuchó sus enseñanzas y las puso en práctica para podérselo llevar para el reino de los cielos. ¿Quién fue esa persona que se arrepintió, que dejó sus malos caminos y empezó a vivir una vida recta delante de Dios? No perfecta, pero sí recta. Que se le haya visto el empeño en hacer un cambio en su vida. Entonces el Señor prometió que vendría por un pueblo que haya escuchado su palabra y la haya puesto en práctica. Entonces, sus discípulos, aun cuando estuvieron hablando con Jesús y hablaban de todos los temas, en algún momento le preguntaron, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Cómo serán las cosas? Entonces ahí es cuando vemos en Mateo 24 que él dijo, oréis de guerras, rumores de guerras, pestilencias, hambres, guerras, rumores de guerras, nación contra nación. Pero una señal muy clara que dejó el Señor Jesucristo, una señal muy específica y clave en este tiempo es, se predicará el Evangelio por todo el mundo y luego vendrá el fin. Entonces vamos en ascenso, ¿cierto? Dijimos que el Señor primero se fue para el reino de los cielos, los ángeles dijeron, Él volverá. Luego en Mateo 24 da las señales que habrán antes de que Jesucristo venga, que ya las leímos, y que todos nosotros y todo ser humano es testigo de eso, de que todas las señales se han cumplido, la guerra, los rumores de guerras, hambres, pestilencias, etcétera, etcétera, y se predicará el Evangelio y luego vendrá el fin. ¿Qué quiere decir? Que ya se cumplieron todas las señales que el Señor Jesucristo dejó para que estuviéramos alerta y para que tuviéramos más o menos la idea en qué momento el Señor estaba por llegar. En uno de los versículos dice, de lo que leemos aquí en Mateo 24, que les aconsejo que lo lean en sus Biblias, allá en sus casas, todas las personas, sean cristianas o no cristianas, sean ateos, lo que sea, búsquenlo en Mateo 24, ahí tenemos sobre las señales antes del fin, la venida del Hijo del Hombre, y ahí van a encontrar lo que yo les estoy diciendo. En uno de los versos dice, si los días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Es una señal también muy clara. Todos nos quejamos de que el tiempo no alcanza para nada. Y muchos dicen, no, es por el afán, es por la ansiedad. No, fue que el Señor dijo que si los días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿Ok? Entonces, el Señor me inquietó a compartir este conocimiento y estos pasajes bíblicos con ustedes, con todas las personas que me puedan ver a través de este medio. Pero quiero compartirles algo más, que tal vez muchas personas no saben. Hace 42 años, cuando conocí la palabra de Dios, me llegó a mi mano una hoja
donde hablaba de la revelación que Dios le dio a David Wilkerson, un siervo de Dios conocido por muchas personas. Un siervo de Dios que fue escritor del libro La Cruz y el Puñal, al cual el Señor le reveló las señales de su venida. Señales que no están escritas aquí en Mateo 24. Entonces lo tengo muy claro desde aquel tiempo, desde que yo la leí, lo he tenido aquí en la mente. Y les voy a compartir lo que el Señor le reveló a David Wilkerson en aquel tiempo. El Señor le reveló que habrían cambios, fenómenos naturales. Muchos fenómenos naturales. Que usted y yo somos testigos que se han ido cumpliendo. Durante este tiempo, desde aquel entonces, desde que yo leí esa profecía o esa revelación, he venido siguiendo esas señales y se han ido cumpliendo. Todos los fenómenos naturales que se han ido cumplido, que se han cumplido, no vienen por, ¿cómo le digo? Circunstancialmente, no. El Señor ya lo había dicho, se lo dijo a David Wilkerson. La Biblia dice que Dios no hace nada sin que antes se lo manifieste a sus siervos los profetas. Y Dios se lo reveló a David Wilkerson. Todos los fenómenos, los cambios climáticos, el descongelamiento de los polos, el desajuste del tiempo total, como vemos en invierno hace sol, en verano llueve, en los días que debería ser viento no lo hace, y todo el tiempo está distorsionado, es decir, son fenómenos naturales. La capa de dioxano que se ha estado desvaneciendo, y todas estas cosas que ustedes de pronto conocen más que yo. Todo esto se ha ido cumpliendo al pie de la letra de acuerdo a la revelación que Dios le dio a David Wilkerson. Pero el Señor le reveló algo muy curioso. Aparte de estas cosas que ya se cumplieron, quiero compartir una parte muy especial que le va a servir de mucho para este tiempo. A todos los que son creyentes cristianos y a los que no lo son. El Señor me inquieta a que lo comparta con todo el mundo, con todas las personas que me puedan ver hasta a través de este medio. El Señor le dijo a David Wilkerson que en ese tiempo, en estos últimos tiempos, la iglesia cristiana y la iglesia católica, cristiana católica, se nivelarían. La una subiría, la otra bajaría y se nivelarían. Y ninguna de la iglesia sería el pueblo de Dios, sino que surgiría la iglesia invisible de Jesucristo. Surgiría la iglesia invisible de Jesucristo. Y tan pronto sucediera esto, inmediatamente después vendría el Señor Jesucristo por su pueblo. Entonces, escúchenme bien esto, porque yo lo he tenido mentalizado desde aquel tiempo, es como si lo hubiera leído hoy, y eso lo leí hace 42 años, esa revelación. Y lo he tenido presente, y he estado siguiendo las señales. Y siempre me pregunté cómo sería esto, cómo sucedería esto de la iglesia invisible de Jesucristo. Pues les comento, hermanos y amigos, que ya estamos viviendo, estamos en ese punto exactamente de la iglesia invisible de Jesucristo. Como ustedes pueden ver, a través del coronavirus, las iglesias y los templos han sido cerrados, ¿verdad? Ya nadie se puede reunir, ninguna iglesia, cualquiera que sea. Todas las iglesias están cerradas. Eso hace que la iglesia se vuelva invisible, porque la iglesia se hace visible a través de los templos y las congregaciones. Pero como ahorita los templos están cerrados, la iglesia sí existe, pero no se ve. Eso quiere decir, amigos y hermanos, que esa profecía se está cumpliendo. Se está cumpliendo esa revelación que Dios le dio a David Wilkerson, donde decía que surgiría la iglesia invisible de Jesucristo. ¿Y por qué permite Dios estas cosas? Porque cuando los templos están abiertos,
muchas personas iban a los templos a desaburrirse, otros iban a enamorar, otros a robar, y hacía muchas circunstancias, otros a danzar en la carne, otros a murmurar, pero eran muy pocos los que iban realmente a consagrarse. Entonces, ¿por qué ha permitido el Señor esto de que la iglesia sea invisible y que nos lleve a este punto? Pues sencillo, Dios ha permitido que en este tiempo se cierren los templos para que los verdaderos adoradores que adoran al Señor en espíritu y en verdad, le sigamos adorando, estemos en un templo o no estemos en un templo. Los que iban a los templos con otros objetivos, en este tiempo no estarán buscando a Dios. Pero los que hemos ido a los templos a buscar a Dios de todo corazón, ahorita todavía lo seguimos haciendo en lo invisible, en nuestras casas y congregándonos de una manera virtual. Y no ha sido para nosotros un obstáculo para seguir a Dios, sino que seguimos al Señor Jesucristo y ahorita con más empeño nos hemos metido más en oración, en ayuno, en leer la palabra de Dios y en estar alerta, en evangelizar a las personas. Entonces, aprovecho la oportunidad que Dios nos da a través de este medio para transmitir este conocimiento que muchas personas no tienen. Realmente le he preguntado a muchas personas, personas que que han conocido el Evangelio desde hace mucho tiempo y ellos no tienen este conocimiento que Dios me permitió tener a mí hace 42 años. Y lo he llevado presente y Dios me inquieta a que lo comparta con cada uno de ustedes. Entonces fíjese bien, la revelación decía, inmediatamente después de que surgiera la iglesia invisible de Jesucristo, el Señor Jesucristo vendría por su pueblo. Entonces les pregunto, si nosotros nos guiábamos por Mateo, por las señales de Mateo, y decíamos que ya todas las señales estaban cumplidas, y si ahora estas profecías de Mateo 24, y estas profecías con la revelación de David Wilkerson y con esta señal tan poderosa, entonces les digo a ustedes, o les pregunto, ¿qué tiempo nos queda? Si hace 2000 años sabíamos que quedaba poco tiempo, que quedaban años, luego meses, pues yo les digo que quedan días y yo les digo que quedan minutos para que el Señor venga. Hablando espiritualmente, nos quedan minutos. Aquellos que sueñan con que la situación se va a mejorar, los quiero desmotivar por un momento, porque se tendrá que cumplir la palabra de Dios al pie de la letra, y el evento posterior a esto que está sucediendo es la venida del Señor Jesucristo. Y el Señor permitió que viniera esta epidemia para que todos nos encerráramos en la casa y le dedicáramos tiempo a Dios, porque realmente estábamos en nuestros afanes del trabajo, del estudio y de la vagancia y de muchas cosas, y no le estábamos dedicando tiempo a Dios, por lo cual Dios no tenía un pueblo preparado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mandar este coronavirus para que el pueblo de Dios tenga tiempo de prepararse. Estaba trabajando en una empresa donde todo era el afán, todo se hacían las carreras, un afán y una ansiedad sin saber por qué. Entonces Dios metió freno para que todo el mundo se quede quieto, para que todo el mundo deje de correr y se ponga las pilas a buscar a Dios. Lo he estado haciendo, he estado aprovechando este tiempo del coronavirus, este tiempo de receso, este tiempo de encerramiento para buscar la palabra de Dios, para orar con más ahínco. Y los motivo a ustedes todos, hermanos y amigos, aquellos que nunca lo hacían, que nunca leían la Biblia, aquellos que pertenecen a diferentes denominaciones, aquellos que dicen creer en Dios pero que nunca han leído la palabra de Dios, los animo a que utilice este tiempo que nos está dando Dios para arrepentirse, entregarle su corazón al Señor y empezar una vida nueva, una vida de arrepentimiento. Ustedes dirán, ¿y cómo es eso? ¿Cómo se hace? Sencillo. La palabra de Dios en Gálatas
Gálatas 5:19. Gálatas 5:19, que ya lo vamos a leer. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí claramente, Gálatas 5:19, búsquenos su Biblia. Dice cuáles son las cosas que no debemos practicar, porque esto nos impide ir al reino de los cielos. Es decir, que cuando el Señor Jesucristo venga y las personas que estén practicando esto, lamentablemente quedan y Dios no se los puede llevar. Jesús no se los puede llevar. Entonces, ustedes dicen, bueno, ¿cómo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fácil. En Hechos en el discurso, en Hechos 2, cuando Pedro dio el primer discurso de arrepentimiento a la gente, toda la gente se aglomeró y empezó a escuchar el primer sermón de Pedro, y después de que lo escuchó, entendieron la palabra de Dios y dijeron, bueno, sí, varones hermanos, ¿qué haremos? Él les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de vuestros pecados. Entonces es así de sencillo. Pedirle perdón a Dios por todos los pecados de aquellas personas que estaban practicando algunas cosas de lo que dice las obras de la carne, adulterio. Si usted está en adulterio, pues arrepentirse, pedirle perdón a Dios y dejar el adulterio. Es decir, si usted tiene dos mujeres, tiene su esposa y una sucursal, eso es adulterio. O viceversa, la mujer tiene su esposo y una sucursal, eso es adulterio. Fornicación, aquellas personas que están viviendo en unión libre, que tienen relaciones sexuales sin ser casados, eso se llama fornicación. ¿Qué tienen que hacer? Casarse inmediatamente. No se necesita hacer una ceremonia grande. Se pueden casar por la iglesia católica, por la evangélica, por cualquier iglesia o por lo civil y arreglar las cuentas con Dios. Es sencillo. No necesita hacer una ceremonia, hacer una fiesta, sino cumplirle al Señor con esa ceremonia para que usted deje la fornicación. Inmundicia, lascivia, todo esto tiene relación con la parte sexual. Idolatría, hechicerías, enemistades, aquellas personas que les gusta pelear con todo el mundo. Pleitos, les gusta pelear con todo el mundo. Aquellas personas que son celosas, celos. Iras, las personas que se iran por cualquier cosa. Contiendas, que le buscan problema al vecino, a la vecina. Disensiones, herejías, envidias, aquellas personas que porque no tienen un carro les da envidia del que lo tiene. Homicidios, aquellas personas que matan a diestra y siniestra, que se está viendo en este tiempo. Y una muy calcada, las borracheras. Yo en aquel tiempo antes de conocer al Señor, yo era uno de los que practicaba la borrachera. Me arrepentí, dejé de ser borracho y hoy en día he podido vivir sin el licor. Orgías y cosas semejantes acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces es muy sencillo, parece difícil pero no, es sencillo. Es dejar de hacer todas estas cosas que la palabra de Dios nos enseña que no debemos hacer y empezar las que sí debemos hacer. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que empecemos a vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es simplemente dejar las cosas, todas estas cosas malas que el Señor nos dice aquí en la Biblia y empezar a hacer lo bueno. Nadie es perfecto. Seguramente vamos cayendo. Seguramente hacemos esta buena y hacemos esta otra mala. Pues cada vez que hagamos la mala es sencillo. La Biblia dice que cuando alguno pecamos, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Arrodillémonos, pidámosle perdón a Dios y digámosle que nos ayude y que nos dé fuerza y voluntad para dejar de hacer lo malo. Y sigamos. Y cada vez que caigamos,
levantémonos a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios en el nombre de Jesucristo y sigamos caminando hasta irnos santificando. Hagamos todo lo que se pueda en este lapso de tiempo que nos queda antes de la venida del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Quería compartir este mensaje. Espero que llegue a sus corazones. Es algo muy sencillo. Seguramente estaré dando algunas otras pequeñas enseñanzas básicas de la palabra de Dios que le van a servir a usted, a todas las personas que me escuchen a través de este medio. Dios me les bendiga. Bendiciones para todos y nos seguiremos viendo. Chao.